En nuestro repaso por la Semana Santa de Tarazona, hoy nos vamos hasta el barrio del Cinto. Vamos a conocer un poquito mejor a la cofradía del Santo Cristo del Consuelo y de Santa María Magdalena. Para ello está con nosotros el cofrade organizador Miguel Ángel Peña. Bienvenido. Gracias. Bueno, es una cofradía, la vuestra realmente data del año 1954, pero el origen es muy antiguo, porque se han unido dos cofradías diferenciadas, la de la Magdalena y la del Santo Cristo. Cuéntanos un poquito la historia. Sí, bueno, en 1954 deciden una serie de señores unificar entre las varias cofradías que existían en lo que es la parroquia, la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, que había más, unificar las que digamos eran las del Cristo del Consuelo y en este caso también la de la Santa María Magdalena. La del Cristo del Consuelo data de 1758, entonces no tenía nombre, era solamente la del Santo Cristo. El nombre del Consuelo, advocación al Consuelo, se pone mucho más tarde, posterior, y en el caso de Santa María Magdalena, pues gracias a, en este caso, a la publicación que hace el Centro de Estudios de Tarazona, pudimos averiguar cuál era la fecha concreta, y la fecha de la fundación de la cofradía es el 6 de julio de 1618. Más antigua todavía. Más antigua. Algo que desconocíamos, ¿no? Los datos que teníamos nosotros eran muy relativamente cercanos, eran de 1895, aun cuando esos datos que eran todos los datos que había eran estado de cuentas, daban a entender como que la cofradía era más antigua, ¿no? Perfectamente se entendía de que ahí había años en los que no se habían hecho las cuentas o no se había entregado todo lo que se había informado a los cofrades. La cofradía del Santo Cristo es una cofradía de gremio que pertenece, digamos, los pobres jornaleros de la labor del campo. Eran, dentro de la gente humilde, eran los más humildes posiblemente de Tarazona. Y mientras que la cofradía de Santa María Magdalena era una cofradía de todo Tarazona. En los primeros recibos que podemos encontrar, de primeros de 1900, del siglo XX, encontramos infinidad de calles de Tarazona que no tienen nada que ver con el barrio, ¿no? Era pues una cofradía en la que participaba o eran cofrades toda Tarazona. Esto se unifica y el primer desfile procesional es en 1955. Hablamos de los pasos, tenéis varios, haznos una descripción breve, detallada de todos. Desfilamos con 3 pasos. En 1955 se compra el Nazareno. El Nazareno es un Cristo con la cruz y se compra el taller cristiano de Olot en Gerona con un coste de 15.000 pesetas todo el Unos cuantos fueron a Olot a comprarlo. Sí, fueron a comprarlo, había un catálogo y a partir de ahí deciden un poco la túnica como debía de ser del cofrade, puesto que las pinturas o la pintura que encuentran en el propio paso es una pintura ya morada, entonces ya el traje tenía que ser morado, ¿no? Existe la curiosidad de que hemos encontrado el mismo paso, el taller cristiano de Olot hizo más pasos, pero la curiosidad es que hay uno que se está en Puerto Rico, como curiosidad, ¿no? Data también de aproximadamente de los años 65 o 70 el paso que existe en Puerto Rico. Luego tenemos, esto es un paso de escayola, no tiene más valor que el sentimental, es propiedad de la cofradía. Y luego tenemos el titular, que es el Cristo del Consuelo, que es una talla del siglo XVI del escultor Juan Sat de Tudela, que entonces vivía en Tarazona este escultor, y hace la talla. Es un Cristo muy similar, porque es el mismo autor, del Cristo que podemos encontrar en la SEO, no el Cristo del Pilar, sino el Cristo que hay en la Catedral de la SEO en Zaragoza. Y luego tenemos el busto de Santa María Magdalena, que es un busto del siglo XVII, es de Juan de Gurrea, aproximadamente pues 1620, 25, 26, y la pintura, la policromía del busto pues es de Gil Jiménez de Maza, aproximadamente pues también sobre 1630 más o menos. Hablamos de eso, son pasos que salen a hombros, en el caso del busto de la Magdalena, portado por mujeres. Hablamos un poco de los costaleros, de su labor, ¿no? De cómo se preparan, cada cuánto se cambian, cómo os organizáis todo esto. De siempre se han salido a hombros, desde 1955, y a partir de 1992 salió el paso de la Magdalena. El primer año que fue portado ya por mujeres fue en 1995, los primeros años pues portaban los hombres, lo portaban solo 4 y luego se añadió para poder ir más cómodos pues varas en este caso 4 delante y 4 detrás, que serían 8. Los relevos pues depende un poco de las necesidades, a veces se hacen más cortos y a veces se hacen más largos. ¿Y la pero preparación? Aproximadamente sí, la mitad va delante y la mitad detrás. Cuando se paran no tienen más que unirse
y cogen el paso, es una cosa muy mecánica, ¿Pero muy rápida. para ensayar el paso? No, la gente ya lo lleva mecanizado, saben que es una cosa muy rápida, y siempre que hay algún cofrade nuevo, pues bueno, tampoco él con que haga lo que le obliga un poco las circunstancias a hacer, pues en el paso se pone y lo lleva. En el pequeño puede haber una pequeña dificultad, pero en el grande no, por el peso. No te puedes equivocar, si te equivocas te cae muchísimo peso. ¿Cuántas personas están ahí sujetando? 16. Son muchas personas y pesa. Entonces, si te equivocas, no te sueles equivocar, te equivocas una vez y ya más vale. No. Bueno, hablamos del estandarte pintado a mano con la sábana santa como protagonista, pero hay otros elementos, ¿no? Sí, tenemos la cruz, un incensario, tenemos una lanza de la escalera, tenemos una corona de espinas. Todo eso lo pinta don Victorino Aranda, que no es el único estandarte que pinta en Tarazona. Es un hombre que pinta más, fue incluso profesor mío en la escuela del Muro, y era un hombre que vivía justamente en lo que es ahora Fueros de Aragón, sobre el número 48 aproximadamente. Hablabas ya del hábito, de ese color morado que os distingue, pero vamos a conocer más detalles de la vestimenta, ¿no? Una descripción completa de cómo tiene que ir el cofrade en esas procesiones. El hábito es con capirote, es un hábito morado, el capirote también es morado y está ceñido el hábito por un cíngulo amarillo dorado. Entonces el escudo o el anagrama de la cofradía va en el babero del capirote. Y vamos con guantes blancos y zapatos negros, ¿no? Es un poco el hábito tradicional. ¿Cuántos cofrades tenéis ahora? En la actualidad estamos 444 cofrades. ¿Y cuántos calculáis que van a salir en la procesión? Pues tenemos la media de los últimos 10 años alrededor de 180. Hemos tenido algún año un poquito menos y algún año un poquito más, pero la media son 180, 182, 183, es la media de los últimos 10 años. ¿Y en la banda de instrumentos? Pues unos 68, 70, sí. Una cifra importante. Mañana sábado vais a estar en la Exaltación y vuestra salida procesional será el lunes santo, un desfile en el que llegáis un poquito tarde a la catedral. ¿Hasta cuánto se alarga? 10:30, 1 hora y media aproximadamente es lo que nos puede costar bajar y meter los pasos. Luego los pasos pues es la manera un poco, todos los chicos que han estado ensayando desde diciembre, pues la manera de un poco de lucirse es tocarle un poco a sus titulares una entrada que realmente merezca la pena y que sea digna, ¿no? Que sea digna. Entonces bueno, ellos han preparado toques, han preparado cosas. Y bueno, es la manera de que de alguna manera se sientan también satisfechos con un trabajo que han hecho, ¿no? ¿Más actividades? No sé si tenéis alguna salida a partir prevista. del día 1 salimos después el día 10 en nuestro desfile, nuestra estación penitencial. Tenemos el Jueves Santo, creo que es 13 de abril, vamos a Torrellas, a la procesión del Santo Entierro. Y después de Torrellas bajamos a una procesión a Monteagudo, a Navarra. Nos han solicitado algún año que les acompañemos porque no quieren a nadie y hemos bajado. Hemos coincidido también con alguna otra cofradía también de Tarazona, la Columna, en Monteagudo, ¿no? Bueno, y para terminar, la pregunta en la que cerramos siempre estas entrevistas, ¿no? ¿Qué crees que aporta tu cofradía a la Semana Santa turiasonense? Bueno, yo creo que aporta varias cosas. Una de ellas es que llevamos los pasos a hombros, ¿no? Es algo un valor añadido, yo. Exacto, que no lo llevan más que nosotros y en este caso los de las 7 palabras, los de la voz, ¿no? En orden tercera. Y yo creo que también las procesiones son una escenificación perfecta de lo que es la pasión, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la pasión, cada cofradía aporta un trocito muy pequeño de esa pasión, ¿no? Y nosotros, bueno, eso lo podemos leer en cualquiera de los evangelios, sobre todo los que escriben de la pasión, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no escribe tanto, y podemos ver ahí. Pero lo que nosotros escenificamos no está en los evangelios, es algo que no aparece, que es de tradición popular, de devoción popular, pero que no está. Todo lo que pone en los evangelios es que, bueno, Jesús fue ayudado por Simón de Cirene. Cirene era una ciudad que actualmente es Libia, del norte de África, a llevar el madero, a llevar la cruz. No aparece nada más, pero nosotros en este caso tenemos el encuentro con su madre, que lo llevamos en la piana, tenemos el paño de la Verónica, que también ocurre allí, y bueno, pues aportamos algo que es de devoción popular, ¿no? Que no está en los evangelios, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. Gracias por atender nuestra llamada. Nosotros nos despedimos, volvemos el lunes con más entrevistas aquí, conociendo la Semana Santa. Gracias.